dicen, oye, de verdad qué raro y qué loco que todo el mundo se ponga de acuerdo para hacer esto, para celebrar de esta manera. Porque uno puede decir celebrar y celebrar, podemos celebrarlo sin decorar nada, pero el tema de todo el mundo decorando sus casas de forma horrible, eso es lo que me llama mucho la atención. Me parece como una locura y me dio la idea de hablar aquí en el podcast. Vamos a conversar de por qué la gente hace eso. ¿Por qué es Halloween? ¿De dónde viene el Halloween? ¿Por qué la gente... ¿Dónde está el señor Wynn? ¿Dónde vive el Grinch? Ah, no, eso es más adelante. Eso es Navidad, eso es Navidad. Pero exacto, ¿de dónde viene el Halloween? ¿Cómo empezó? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué le ponen caras a las calabazas? ¿Por qué dan dulces? Hay muchas preguntas ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de esta existencia? Bueno, muchas preguntas sin responder. Muchas preguntas. ¿Qué vamos a conversar aquí en este podcast? Pero centrémonos en Halloween. Sí, centrémonos en lo de Halloween. Mira, yo aquí tengo una pequeña investigación que yo quiero que conversemos porque en verdad se me hace full interesante. Y es de que el Halloween es de las festividades más antiguas celebradas por la humanidad. Mierda. Incluso hay quienes aseguran que es más antigua que la Navidad. Pero eso... La Navidad la creó Coca-Cola. Ah, bueno, eso es verdad. La Navidad la creó Coca-Cola. Sí, es verdad que Santa Claus trabaja con los de Coca-Cola, ¿no? Sí. Ellos son amigos. Sí, son amigos. Entonces, bueno. En Halloween, que el hecho de... Digo que es una celebración muy antigua y creo que incluso más antigua que la Navidad es porque, según esta información que tengo acá, el apogeo del inicio del Halloween como hoy lo conocemos, de esta festividad, de cómo empezó, data de por lo menos un siglo antes de Cristo. Por lo menos. ¡Verga! Por lo menos. ¡De pana! Por lo menos, hermano. Un siglo antes de Cristo. O sea, estamos hablando de ¿qué es? 100 antes de Cristo. Ajá, 100 antes de Cristo, ¿Sí? Correcto. ¿De dónde viene esta celebración? Que en ese momento obviamente no se llamaba Halloween. Y no existía Estados Unidos. Y no existía Estados Unidos, exacto, ni Hollywood, que es lo que ha propagado toda esta fama de Halloween mundialmente. Ok. Pero bueno, ¿De dónde viene Halloween? Todo comenzó con una festividad celta llamada Samhain. Que por ahí algunas personas tal vez lo habrán escuchado. A mí sí me sonaba familiar. Pero vamos a explicar esto un poco más detalladamente. Porque aquí hay varios términos que yo no conocía. Empezando por quiénes son los celtas. ¿Verdad? Los celtas son un grupo étnico y cultural de Europa. Ya recordemos, de un siglo antes de Cristo. Sí. Hace un siglo antes de Cristo. Un grupo étnico de Europa que fue muy notable por su música, su lenguaje, su arte y la religión que profesaban, y que influenciaron mucha de la cultura que se modernizó en otros países aledaños a Europa, ¿verdad? Y sobre todo en Europa. Entonces, esta gente, conocidos como los celtas, fueron guerreros muy feroces, pero también eran grandes artistas y narradores, ¿verdad? Y data de hace un siglo antes de Cristo. Ahora, ellos tenían una festividad, sobre todo en Irlanda, que se llamaba el Samhain, que esto era considerada una festividad pagana, ¿verdad? Una festividad diabólica, satánica. Pagana. Pero una festividad, pero ¿era pagana para quiénes? ¿Para los celtas? Era pagana sí, pues para los celtas y para quienes conocían esta celebración, porque tiene raíces célticas. Pero nació en Irlanda. Porque Irlanda está ahí en Europa. Pues. Sí, hermano, Irlanda está aquí en el UK. Ahí mismo, al lado tuyo. Aquí donde yo vivo. ¿Eh? Tú das un saltico y ya llegaste. Literal. Entonces, esta celebración la solían celebrar, valga la redundancia, el 1 de noviembre. O aproximadamente cerca del 1 de noviembre. Este día se consideraba para los celtas Año Nuevo. Y era un tiempo que ellos creían que como empezaba el invierno y todo se empezaba a enfriar,
las cosechas empezaban a ser menos abundantes, se secaban las matas, los árboles. Empezaban a mermar. Exacto. Entonces ellos consideraban que esta época, cuando empezaba noviembre, era una especie de transición en la que el mundo como lo conocemos, digamos, se volvía sensible a otros, ¿cómo se dice? A otras entidades, ¿verdad? O a otro mundo, digamos al mundo espiritual. Se creía que en estas fechas era como un tiempo de transición entre el mundo físico y el mundo de los espíritus. Y creían que los espíritus de los muertos regresaban al mundo y estaban como por un tiempo en el cual podía ciertas personas, como brujos o los que eran conocidos como brujos o hechiceros, ellos creían que que tenían la capacidad de en esa época comunicarse con mayor eficacia con espíritus. Entonces, también se creía, por eso es que esta celebración tiene esta mala fama. Pero ya vamos a ir hablando de esto porque todo cambia después, es que es muchísimo tiempo. Esto se ha celebrado por tanto tiempo y muchas cosas han cambiado y muchas cosas han evolucionado. Pero en esa época se hacían hogueras, rituales, sacrificios. Sacrificios no tanto de personas, sino de comida o de cosechas. Se hacían sacrificios y además cantaban. Dicen que hacían unos cantos. Y se creía que el mundo era sensible pues, a otros planos y los espíritus. Y que podían ayudar a realizar ciertas hechicerías, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene el Halloween? Que a pesar de que era una festividad, aquí va una de las grandes incógnitas. ¿Por qué se disfrazan? ¿Por qué los disfraces? ¿Por qué las máscaras? Se supone que en estas épocas no se vivía una celebración alegre o feliz, sino que era una época de miedo. La gente tenía miedo, la gente se asustaba genuinamente porque creían que de verdad... era una época como mala. Sí, era una época turbia en la que habían espíritus. La gente creía que en esa época los espíritus salían y los espíritus eran peligrosos. Y el por qué usaban las máscaras era para espantar a los espíritus. Y las hogueras también. Entonces hacían una especie de rituales alrededor de las hogueras con máscaras y disfraces y hasta cantos con la finalidad de querer ahuyentar a los espíritus. Correcto. Claro, ok. Este es el porqué de los disfraces. Muy interesante, la verdad. Después de esto, así fue como empezó. Pasaron muchos años, cientos de años. A ver. Bueno, luego, parte de ese ritual que también es interesante, lo de las fogatas, que hacían una hoguera y hacían su ritual anti-espíritus, anti-fantasmas. Y luego había gente que se llevaba madera quemada de esa hoguera, se las llevaba a su casa. Y con esa madera prendían otra fogatita pequeña para ellos proteger su casa de los espíritus. Esto era muy común. O sea, ponte a pensar que esto era lo que se hacía en Halloween. Esto era lo que todo el mundo hacía. Esto era la tradición. Claro, en Irlanda, en ese momento, en ese lugar, étnico, sí, en ese contexto. Correcto. Esas eran las creencias de ese momento. Luego pasan muchos años. Y estamos hablando ya de más allá del 600, 609 después de Cristo. Y se crea entre, digamos, el papa de la época, que hubieron varios papas en esa época, pues estamos hablando de un siglo entero. Hubieron unos papas en esa época que crearon el Día de las Almas. El 2 de noviembre, que es lo que hoy tiene mucho sentido con el Día de los Muertos, lo que celebran los mexicanos. Pero cuando se creó, que no tengo la información de dónde, creo que fue ahí mismo en Europa, se creó el Día de las Almas, que en inglés tenía un nombre como Holiday o algo así. Y bueno, básicamente esta celebración la crearon como para querer ellos, digamos, reemplazar estas otras celebraciones paganas, que eran consideradas paganas porque tenían muchas creencias de brujería y de hechicería de por medio.
y quisieron crear un día en el que se celebre a las almas, a todas las almas y a los muertos. Okay. Y que se celebre la vida que vivió los muertos, que es lo que conocemos hoy en día como el Día de los Muertos, que la verdad es una celebración muy bonita. Y muy confundida con el Halloween también. Hay gente que confunde el Día de los Muertos con el Día del Halloween. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo creía que Halloween venía del Día de los Muertos. No, más bien ese Día de los Muertos fue creado para querer reemplazar lo que era el Halloween, que no se llamaba Halloween, se llamaba, como dijimos aquí, el Samhain, que era ya la celebración pagana que salía, y que se creía también que en ese día las brujas salían y porque tenían como que la posibilidad de... Ese era el momento en el que las brujas podían hacer cierto tipo de rituales o hechicerías o brujería o lo que sea. Eso era lo que se creía, por eso también las brujas son muy famosas el día de Halloween. Y bueno, así es como se crea todo esto, todas estas creencias, todos estos días festivos. Ok, pero ya el Halloween tipo como nosotros lo conocemos, ¿cuándo empieza? Ajá, el Halloween, claro, ya el Halloween como nosotros lo conocemos, que claro, aquí vienen otras preguntas como ¿por qué se dan dulces? Y... Bueno, ok, voy a responder esa pregunta, porque esa pregunta también es curiosa. Es que el por qué se dan dulces es que también en la época del Mannheim, los sacrificios que la gente había gente que hacía sacrificios de darle comida a los muertos, que es muy parecido a lo que hacen los mexicanos en el Día de Muertos, que les dejan como un altar que les ponen comida, cosas así. Y bueno, algo parecido hacían en el Mannheim. Llevaban a las tumbas de los muertos, dejaban comida, cosechas, eso. Entonces, de ahí es donde viene el por qué dar dulces en Halloween. Porque entonces la gente se disfraza de muerto y tú vas a pedir dulces como si tú fueras el muerto que estuvieras viniendo. ¿Ves? Todo evolucionó. Ok. Todo evolucionó. Entiendo. Ahora, ¿cómo es que se llama este personaje de la película de Disney? Jack. Jack ¿De Disney? No, ¿es de Disney la película? ¿Jack el Destripador? No, no el Destripador. Jack el de Halloween. Jack el de Halloween, ¿sabes? Ajá, ok. Sí. Jack el de Halloween. No, es Jack. Bueno. Jack, ese personaje, está inspirado en lo que es conocido, o lo que fue conocido, como el espíritu del Halloween. Él es realmente el espíritu del Halloween. Y pasa que existe una leyenda en la que una persona llamada Jack... la verdad no me sé mucho el contexto de esta leyenda, no te lo investigué mucho. Pero sí... Claro, no pasa nada. Pasa que existe una persona llamada Jack que hizo muchas cosas muy malas durante su vida y mató a mucha gente. Y no era el Destripador. No era el Destripador. Okay. Y el día de su muerte... Dios, esto es lo que la leyenda dice, Dios lo rechaza de ir al cielo porque obviamente había cometido muchos crímenes, muchos delitos, muchos asesinatos y de todo lo malo. Y le dice, mira, no, tú no puedes ir para el cielo, usted se va para el infierno, señor. Entonces, sí, bueno, vamos a ir con el diablo entonces. Va del cielo, baja para el infierno y el diablo, aborrecido con las acciones que había cometido este señor en vida. Aborrecido, así. Imagínate, el diablo aborrecido. Así como que, Dios mío, no puedo creer lo que hiciste. O sea, como ni yo soy capaz de hacer tal aberrosidad. Así, pues, aborrecido. Le dijo, mira, usted aquí tampoco es bienvenido, señor. Usted es un asco de persona. Se pasó de verga. O sea, se pasó de todos los límites habidos y por haber, señor. Usted no es bienvenido en el reino del infierno. Así mismo le dijo. El diablo y que... Dios mío, ¿por qué me mandaste a esto? ¿Qué es esto? Yo no estaba preparado para este nivel de perturbación y de aborrecimiento. Bueno. Verga, ok. Ajá. Y entonces lo maldito lo bota también. Lo bota también en el infierno. Entonces, él es alguien que queda vagando en un limbo y que él... No recuerdo cómo, pero tiene un
un pedazo de madera, de estos pedazos de madera que creo que está conectado con lo que te estaba diciendo, que la gente se llevaba un pedazo de madera de la fogata para espantar los espíritus. Bueno, él tiene un pedazo de madera de carbón encendido. Y la leyenda nace porque hay gente que ha avistado este carbón prendido en medio de la oscuridad, en medio de la nada, en medio de los bosques. Y hay gente que declara que ha visto... Más que todo lo describen como una especie de fuego flotante. Usualmente azul lo llaman, pero es como un fueguito. Un fueguito chiquito que ves así en la oscuridad, ahí, en la nada. Uy, qué loco, Esto empezó en Europa. En varias partes de Europa hay gente que dice que ha avistado... que afirma que ha visto eso. Y ese es el Jack de Halloween. Tiene varios nombres, de hecho. Esta personaje tiene varios nombres, pero no me lo sé todo, pero sí sé que se llamaba Jack el de Halloween. Jack Y está basado... Y el de las películas está basado en esto. En eso. En esta historia. Que él es considerado el espíritu del Halloween. Él es, digamos, el espíritu más temido de Halloween, de la época de Halloween. Porque pues fue alguien que no fue aceptado ni en el cielo ni en el infierno y que está vagando como un espíritu que aparece en Halloween con intenciones desconocidas hasta el momento. Ok. Pero volvamos a la pregunta. ¿Cuándo sucede que Halloween es como lo conocemos hoy en día? Bueno, eso sucede a pasar del tiempo. Al pasar del tiempo ya la cultura empezó a popularizar el hecho de disfrazarse, salir a reunirse con la gente, música, digamos, hacer una celebración con disfraces como lo solían hacer. Ya no usamos fogatas, ya en estas épocas modernas. Habrá quien sí. Usamos velas. Sí, usamos velas. Habrá quien sí, pero se mantuvo eso. Bueno, ¿qué pasó cuando se creó lo del Día de las Almas y el Día de los Muertos? Y ese que celebran la muerte y a los que estuvieron en vida. Ese fue, además de un intento de reemplazar estas celebraciones paganas, también tuvieron la intención de, digamos, hacer esta celebración cristiana. Porque antes era algo totalmente despreciado, pagano, no queremos eso aquí. Ok. Pero, claro, adoptaron estas creencias. Bueno, no, estas creencias no, esta celebración. Y la modificaron un poco para hacerla más cristiana. Entonces, quitándole todo lo pagano, quitándole todo lo que tenía que ver con sacrificio, todo lo que tenía que ver con tenerle miedo a los espíritus, con que había que disfrazarse con la idea de espantar espíritus, ¿sabes? Quitándole toda esa idea. Hicieron solo una celebración en la que la gente... O sea, sigue celebrando lo que una vez fue, pero sin los aspectos tan negativos, turbios. Tal vez, o lo que a ellos les sí. parecía feo. Exacto, sin lo feo. O sea, tú me estás diciendo que el Halloween fue creado por el Papa. Sí. Verga. Era un Papa. Oye, es que me encantaría tenerte el nombre aquí. Era el Papa... Es que tenía un nombre rarísimo. Ricardo Arjona. Tenía un nombre rarísimo ese Papa. Pero es que en esa época hubieron varios papas que hicieron ahí de las suyas, hicieron muchas cosas, y hubo un papa en esa época del 90 y ¿qué? No, 609 después de Cristo. Votado para allá. Sí, votado para allá. Bueno. Así se creó todo esto. Ok. De ahí es donde viene todo. Y de ahí entonces... Claro, ¿de dónde viene el por qué? Yo sí me sigo preguntando, ¿por qué la gente decora sus casas de cosas feas? Así feas, claro. Porque, por ejemplo, lo de las calabazas, eso sí tiene que ver con la historia de Jack que te estoy contando. El por qué le hacen caras a las calabazas, se dice que la cara que tú le pones a la calabaza es la cara que tuvo Jack al morir. A la verga. Eso es lo que dice la leyenda. Señores, googleen, de verdad. No les estoy cayendo aquí a cuentos ni a mentiras. Esto, bueno, sí son cuentos, pues, pero cuentos reales. Sí. Son cuentos, pero no los inventamos nosotros. No, esto no lo inventé yo, se los aseguro. Entonces, ¿qué te parece todo este tema? ¿Qué piensas de Halloween ahora? Coño, yo sí creía que...
Primero creí que era algo más moderno. No creía que fuera algo tan viejo. Me parece increíble el hecho de que un papa o de que pues la religión estuvo involucrada en la creación de Halloween como lo conocemos hoy en día, siendo absolutamente contradictorio como mucha gente, como el cuento que echamos de Reinaldo temprano, lo de mi tía, gente que rechaza esta festividad, siendo una festividad que pues con lo que tú dices, pues la religión se cristianizó. Tuvo que ver con la creación. Sí, es que se cristianizó. De hecho, ya se podría decir que gracias al cristianismo, el Halloween dejó de ser pagano. Entonces, no hay excusa, cristianos, no hay excusa de que, no, que el Halloween es pagano. Ya el Papa eliminó eso. Y hace años, hace siglos. Un Papa de hace siglos le quitó lo pagano. Como que lo modernizó, para su época. Para que como que no deje... Bueno, para que la gente celebre. Para que la gente celebre tranquilo. Así que si tú todavía estás creyendo que el Halloween es pagano, puedes tener la certeza de que ya un papa de la historia santificó el Halloween. ¿Estamos claros en eso? Coño, qué increíble. ¿Estamos claros en eso? Qué increíble. O sea, esto no me lo esperaba. Así que, de verdad, celebren, salgan, pónganse su disfraz, disfrácense de puta, tripen, de lo que ustedes quieran. De diabla. Sí, de la purga, que todo el mundo se disfraza de la purga. Ya sabemos que no tienen la creatividad ni el presupuesto suficiente.